Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para embarcarnos en un viaje sonoro y visual que nos transportará directamente a las vibrantes tierras de Turquía. Hoy vamos a explorar una de mis combinaciones favoritas del mundo del entretenimiento, el amor y la música turca, un maridaje perfecto que eleva nuestras series favoritas a otro nivel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esas escenas de romance en las series turcas te tocan tanto el corazón? ¿Por qué sientes que se te acelera el pulso y hasta se te humedecen los ojos? Pues gran parte de la magia reside en la música, en esas melodías exquisitas que acompañan cada mirada, cada encuentro fortuito, cada declaración de amor. La música turca, con sus raíces profundas en la tradición y su evolución constante, tiene una capacidad única para evocar emociones intensas y transportarnos a un mundo de pasión y drama. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un análisis profundo de cómo la música turca se entrelaza con las historias de amor en algunas de las series más populares. Vamos a identificar los instrumentos clave, los estilos musicales predominantes y, lo más importante, cómo se utilizan estratégicamente para potenciar la narrativa. Si eres un amante de las series turcas, un aficionado a la música del mundo o simplemente tienes curiosidad por descubrir nuevas formas de expresión artística, este vídeo es para ti. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta compartir mi pasión por la música y el entretenimiento con ustedes, y su apoyo significa el mundo para mí. Así que a darle like, comentar y compartir. Ahora sí, pongámonos cómodos y démosle play a la magia. Vamos a empezar hablando de la columna vertebral de la música turca en las series, los instrumentos. El asterisco ney asterisco, esa flauta de caña con un sonido melancólico y profundo, es un clásico. Siempre que hay un momento de introspección, de dolor, de anhelo, el ney está ahí, susurrando al alma de los personajes y a la nuestra. Luego tenemos el asterisco canun asterisco, un tipo de cítara que aporta una textura rica y compleja, ideal para escenas de intensidad emocional. Su sonido, a veces dulce y a veces casi desesperado, es perfecto para momentos de conflicto o de pasión contenida. Y no podemos olvidar el asterisco oud asterisco, un laúd de cuello corto que es como el corazón de la música turca. Su sonido cálido y resonante envuelve las melodías y les da un aire de romanticismo atemporal. Pero no solo se trata de los instrumentos. También es crucial el estilo musical. El asterisco turk sanat muzi asterisco es fundamental. A menudo se utiliza para crear un ambiente elegante y sofisticado, especialmente en series que retratan la alta sociedad o momentos de gran importancia. Sus melodías son largas y ornamentadas, y transmiten una sensación de tradición y refinamiento. Por otro lado, el asterisco turk alkmuzi asterisco aporta un toque más auténtico y terrenal. Con sus ritmos animados y letras que hablan de la vida cotidiana, del amor, del trabajo y de la naturaleza, este estilo musical es perfecto para representar la vida en los pueblos y ciudades pequeñas, o para escenas que buscan conectar con las raíces y la identidad cultural. Ahora, vamos a poner ejemplos concretos. Pensemos en una serie como Karasevda. ¿Recuerdan esa tensión constante entre Kemal y Nihan? ¿Ese amor prohibido que los atormentaba? La música de Karasevda está llena de melodías oscuras y dramáticas, con mucho uso del ney y del kanun para enfatizar la desesperación y el anhelo. Los silencios también son importantes en esta serie, a veces, la ausencia de música es aún más impactante, creando una atmósfera de anticipación y peligro. Las letras de las canciones, aunque a menudo cantadas en turco, reflejan la profundidad de los sentimientos de los personajes y complementan perfectamente las imágenes en pantalla. Otro ejemplo maravilloso es Erkencikus. A diferencia de Karasevda, Erkencikus es una comedia romántica, mucho más ligera y optimista. Aquí la música es más alegre y dinámica, con ritmos pegadizos y melodías que invitan a bailar. Se utiliza mucho el asterisco pop turco asterisco, que le da un toque moderno y juvenil a la serie. Pero incluso en las comedias románticas, la música turca tradicional tiene su lugar. En los momentos más emotivos, como cuando Can y Sanem se reconcilian o cuando enfrentan un obstáculo importante, la música se vuelve más melancólica y profunda, añadiendo una capa de complejidad a la historia. Y no olvidemos Aşk Memnu, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. La música de Aşk Memnu es elegante, sofisticada y a la vez inquietante. Refleja la atmósfera de lujo y opulencia en la que viven los personajes,
pero también la tensión y el peligro que acechan bajo la superficie. La música clásica turca se utiliza con maestría para crear una sensación de drama y fatalidad. Cada nota parece presagiar la tragedia que está por venir. Pero ¿cómo se elige la música adecuada para cada escena? Los directores y compositores trabajan en estrecha colaboración para seleccionar o crear piezas musicales que complementen la narrativa y potencien las emociones. Se tienen en cuenta factores como el estado de ánimo de los personajes, el entorno en el que se desarrolla la escena y el mensaje que se quiere transmitir. A veces se utilizan canciones ya existentes, mientras que otras veces se componen piezas originales especialmente para la serie. Lo importante es que la música sea coherente con la historia y que contribuya a crear una experiencia inmersiva para el espectador. Un detalle que me encanta es cómo a veces se utiliza la música como un presagio. Una melodía en particular puede sonar durante un momento feliz, pero luego volver a aparecer en una escena triste o tensa, recordándonos que la felicidad es efímera y que la tragedia siempre está a la vuelta de la esquina. Esta técnica es muy efectiva para mantener al espectador enganchado y para crear una sensación de anticipación constante. Además de las series que ya mencioné, hay muchísimas otras producciones turcas que utilizan la música de manera magistral. Dirilis, Ertuğrul, por ejemplo, es una serie histórica que cuenta la historia de los otomanos. La música de esta serie es épica y grandiosa, con coros imponentes e instrumentos tradicionales que evocan la grandeza del Imperio Otomano. Mucize Doctor es un drama médico que sigue la vida de un joven cirujano con autismo. La música de esta serie es emotiva y conmovedora, reflejando los desafíos y triunfos del protagonista. Podríamos estar hablando de series y de música turca durante horas, porque la verdad es que es un tema fascinante. Pero creo que ya tienen una buena idea de cómo la música juega un papel fundamental en el éxito de las series turcas. No es solo un acompañamiento, sino un elemento narrativo clave que ayuda a contar la historia y a conectar con el público a un nivel emocional profundo. En resumen, hemos explorado cómo la música turca, con su rica paleta de instrumentos y estilos, se entrelaza con las historias de amor en algunas de las series más populares. Hemos visto cómo el asterisco ney asterisco, el asterisco canun asterisco, el asterisco oud asterisco y otros instrumentos tradicionales se utilizan para evocar emociones intensas y crear atmósferas inolvidables. Hemos analizado cómo los diferentes estilos musicales, desde la música clásica turca hasta el pop turco, se adaptan a las necesidades de cada serie. Y hemos puesto ejemplos concretos de cómo la música se utiliza estratégicamente para potenciar la narrativa y conectar con el público. Espero que hayan disfrutado de este viaje sonoro y visual tanto como yo. Me encanta compartir mi pasión por la música y el entretenimiento con ustedes, y me alegra saber que hay tantos amantes de las series turcas por ahí. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué música les ha emocionado más? ¿Hay alguna serie que creen que utiliza la música de manera especialmente creativa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy emocionada de seguir compartiendo mi pasión por la música y el entretenimiento con ustedes. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún no termina nuestra aventura musical. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. Vamos a hablar de algunos compositores clave, a analizar la psicología detrás de la música y a explorar cómo la música turca ha influenciado a otros géneros musicales alrededor del mundo. Pónganse cómodos, que esto se pone aún más interesante. Primero, quiero destacar el trabajo de algunos compositores y músicos que han dejado una huella imborrable en la música de las series turcas. Toygar Iqbal, por ejemplo, es un nombre que resuena con fuerza en la industria. Su trabajo en series como Aşk Memnu, Ezel y Medcezir es simplemente excepcional. Iqbal tiene una habilidad única para crear melodías que son a la vez hermosas y desgarradoras, capturando la esencia misma de las historias que acompañan. Sus composiciones suelen ser una mezcla de música clásica turca y elementos modernos, lo que les da un toque fresco y contemporáneo.
Otro nombre importante es Fair Atakolu, conocido por sus bandas sonoras en series como Kurlar Vadisi y Mutesem YZYL. Atakolu es un maestro en la creación de atmósferas épicas y grandiosas, utilizando orquestaciones complejas e instrumentos tradicionales para transportar al espectador a otro tiempo y lugar. Su música es poderosa y emotiva, y contribuye enormemente al impacto dramático de las series. Pero, ¿qué hace que la música turca sea tan efectiva para evocar emociones? Parte de la respuesta se encuentra en la psicología de la música. Las melodías, los ritmos y las armonías de la música turca están intrínsecamente ligados a la cultura y a la historia del país. Las escalas musicales, conocidas como asterisco makamlar asterisco, tienen características específicas que se asocian con diferentes estados de ánimo y emociones. Por ejemplo, el asterisco makam rast asterisco se asocia con la alegría y la celebración, mientras que el asterisco makam huseinos asterisco se asocia con la melancolía y la tristeza. Los compositores utilizan estos asterisco makamlar asterisco de manera estratégica para crear la atmósfera deseada en cada escena. Además, la repetición de ciertos motivos musicales puede ayudar a reforzar las emociones y a crear una sensación de familiaridad y conexión con los personajes. Cuando escuchamos una melodía que ya hemos escuchado antes en un momento clave de la serie, se activan recuerdos y emociones asociadas con ese momento, lo que intensifica aún más la experiencia. Otro factor importante es el uso de letras en las canciones. Aunque muchas de las canciones que se utilizan en las series turcas están en turco, incluso si no entendemos el idioma, podemos percibir la emoción que transmiten las palabras. Las voces de los cantantes, con su expresividad y su emotividad, añaden una capa adicional de profundidad a la música. Además, las letras suelen abordar temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y el desengaño, lo que las hace accesibles y resonantes para el público de todo el mundo. Incluso sin entender cada palabra, podemos sentir la pasión y el dolor que se expresan en la canción. Y ahora hablemos de cómo la música turca ha influenciado a otros géneros musicales alrededor del mundo. A lo largo de la historia, Turquía ha sido un crisol de culturas, y su música ha incorporado elementos de diversas tradiciones, desde la música árabe y persa hasta la música balcánica y mediterránea. Esta diversidad se refleja en la riqueza y la complejidad de la música turca, y ha contribuido a su atractivo universal. En los últimos años, hemos visto un creciente interés por la música turca en la escena internacional. Artistas de todo el mundo han incorporado elementos de la música turca en sus propias composiciones, creando fusiones innovadoras y emocionantes. Desde la música electrónica hasta el jazz, la influencia de la música turca se puede sentir en una amplia gama de géneros. Incluso en el cine occidental, hemos visto un uso cada vez mayor de música turca en bandas sonoras, lo que demuestra su capacidad para evocar emociones y crear atmósferas únicas. Volviendo a las series turcas, quiero destacar cómo la música también se utiliza para representar la evolución de los personajes y sus relaciones. Por ejemplo, al principio de una serie, cuando dos personajes se están conociendo, la música puede ser más ligera y juguetona, reflejando la incertidumbre y la emoción del nuevo amor. A medida que la relación se profundiza, la música se vuelve más intensa y emotiva, reflejando los desafíos y las alegrías que enfrentan los personajes. Y si la relación termina, la música puede volverse melancólica y desgarradora, reflejando el dolor y la pérdida. La música actúa como un barómetro emocional, guiándonos a través de las complejidades de las relaciones humanas. También es importante mencionar cómo la música se utiliza para representar diferentes lugares y culturas dentro de las series turcas. Si una serie se desarrolla en una ciudad cosmopolita como Estambul, la música puede ser más moderna y ecléctica, incorporando elementos de pop turco, música electrónica y jazz. Si la serie se desarrolla en un pueblo rural, la música puede ser más tradicional y folclórica, utilizando instrumentos como el asterisco balama asterisco y el asterisco zurna asterisco. La música ayuda a crear una sensación de autenticidad y a transportar al espectador a diferentes lugares y culturas. Y por último, quiero recordarles que la música no solo es importante en las escenas de romance, sino también en las escenas de acción, de suspenso y de drama. En las escenas de acción, la música puede ser rápida y rítmica, creando una sensación de urgencia y peligro. En las escenas de suspenso, la música puede ser lenta y tensa, creando una atmósfera de anticipación y miedo. Y en las escenas de drama, la música puede ser melancólica y emotiva, intensificando el impacto emocional de la escena. La música es un elemento narrativo versátil que se puede utilizar para potenciar cualquier tipo de escena.
Así que ahí lo tienen, una exploración aún más profunda del fascinante mundo de la música turca en las series. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que la música los acompañe.